días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y el momento en el que nos escuches, en esta emisión más del programa Voces de Mapas, donde buscamos hacer cadenas y unir a personas interesadas en ayudar a hacer una adecuada integración entre la migración, el medio ambiente y la paz. Para esto, hoy Adela nos tiene preparado un invitado muy especial con un tema muy importante que ayuda a darle a esto solución. Adela, pues te dejo en. Gracias, Gerardo. Pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos vean. Muchas gracias, Federico Llamas, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Pero bueno, pues antes de empezar, como siempre, voy a presentarte, ¿no? Voy a presentarte lo más breve posible, porque tu currículum es inmenso. Entonces, pues bueno. Pero bueno, pues para toda nuestra audiencia, Federico Llamas es licenciado en Administración de Empresas por la Ibero y es maestro en estudios ambientales por la Universidad de Melbourne, en Australia. Él inició su carrera cuestionando el papel de las empresas en relación con la viabilidad socioambiental de nuestro planeta, y eso lo llevó a ser pionero en el lanzamiento del concepto de empresas de impacto, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Ha sido ponente en diversos foros relacionados con educación, negocios y sustentabilidad. Ha recibido el reconocimiento por su trayectoria por organizaciones como Premio Holcim, Premio Quorum y Premio Ganar Ganar y Latin America Quality Awards. Luego, desde 2006, fue socio fundador y director general de la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, que muchas personas la conocen. Y a partir del 2017 se ha desempeñado como presidente del consejo de la misma. Y bueno, hay que decir que la UMA es la primera institución latinoamericana de posgrado enfocada en sostenibilidad, ¿no? Es una universidad con muchísimo prestigio. Han salido personalidades de ahí, ¿no? Y tienen unas especializaciones maravillosas, ¿no? Ha participado en diversas organizaciones socioambientales, como el Comité de Planeación Urbana en Valle de Bravo, la Asociación de Comunidades del Valle de Acatitlán, Somos Valle y el Observatorio Ciudadano. Pues bienvenido, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que para arrancar nuestro programa, eh, pues nos gustaría mucho preguntarte, ¿a qué le llamas empresas de impacto y de qué forma esas empresas de impacto se vuelven viables para los problemas socioambientales de nuestro planeta? Encantado, Adela. Pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación al programa. La verdad es que sí me emociona mucho estar aquí. Muchas gracias, Gerardo, también de la conversación. Es una conversación que tengo ganas de entrar. Eh, pues mira, la pregunta es muy interesante, ¿no? Este concepto de empresas de impacto, un poquito de entrada a entender qué es. Pero, y tiene muchos nombres, se entiende como empresas de impacto, pero hay algunos otros, pero la esencia es que son empresas que sí operan como una empresa tradicional, convencional, digamos que no dependen de donativos para operar, sino tienen un servicio, un producto en el mercado y son competitivas. Pero su razón de ser, la razón de existir de esas empresas, en lugar de maximizar las utilidades, es lograr un propósito. Ese es realmente el entendimiento de lo que es una empresa de impacto. Eh, pero lo interesante es que buscan lograr un propósito, normalmente social o ambiental o socioambiental. Ahorita le entramos un poquito a esas tres diferentes cuestiones, con la fuerza de una empresa. O sea, lo interesante de eso es que si vemos las ONGs, las organizaciones sin fines de lucro que dependen de donativos, normalmente solo pueden acceder, dependiendo del país, pero alrededor del 1% de lo que es el Producto Interno Bruto del país o los recursos que existen en el país. Y en su capacidad de acción es relativamente limitada. Dependen de estos donativos y en realidad son una pequeña parte, digamos, de lo que sucede en el entorno. Las empresas es obviamente las que manejan la mayor parte de la economía y por tanto la mayor parte de los recursos y tienen esta fuerza. Entonces, la idea atrás de empresas de impacto es poner
estos recursos, esta energía, esta competitividad, esta creatividad, esta innovación que tienen las empresas al servicio de propósitos socioambientales, ¿no? Y esa es toda la diferencia. Hay muchos nombres, se le conoce como empresas de impacto, hay una certificación que se llama Empresas B, que es como una certificación de este tipo de organizaciones, pero sí, son, a fin de cuentas, organizaciones dirigidas por su propósito. Eso es realmente como la esencia. Y este es el papel que tiene. O sea, lo que es emocionante de esta idea es que entonces podemos poner toda esta energía que tienen las empresas al servicio de estos propósitos, ¿no? Es interesante ver esto de socioambiental, ¿no? Porque está integrado en la pregunta. Y podemos profundizar mucho más en ello, pero cuando menos desde la UMA, desde la Universidad del Medio Ambiente, siempre utilizamos el término socioambiental, nunca solo social o solo ambiental, porque lo concebimos como un solo sistema interdependiente. Es decir, no es que la naturaleza y el medio ambiente está allá afuera y nosotros vivimos en este otro lado y no tiene ninguna relación, sino el bienestar, la posibilidad de sobrevivir y florecer tanto de la humanidad, ¿no? De la sociedad, de las personas, como del planeta, es interdependiente, está conectado, ¿no? Entonces, en la medida que afectamos a la naturaleza, afectamos nuestro bienestar. Nuestro bienestar depende de esa salud planetaria y nosotros estamos afectando esa salud planetaria. Entonces, en la medida que lo vemos separado, estamos en una ilusión, en realidad, en una falsa narrativa de lo que es nuestra realidad, en términos de que nosotros podríamos vivir y estar bien independientemente de la naturaleza, o que la naturaleza puede estar bien o mal independientemente de nuestras acciones, ¿no? Eso no es real. O sea, la realidad es que somos interdependientes. Por dar un ejemplo, necesitamos tomar agua, ¿no? Eso depende de los ciclos hidrológicos del planeta. Necesitamos que el clima tenga cierta estabilidad para que lamentablemente no sucedan sucesos como el que sucedió recientemente en Texas, en donde se mueren cientos de personas a partir de tormentas, ¿no? Necesitamos que el suelo esté sano para poder cultivar nuestra comida. Y nosotros, a su vez, estamos afectando esta salud del planeta con estas mismas prácticas agrícolas, con la producción de energía, con la construcción de ciudades, etcétera, ¿no? Al punto que lo estamos pudiendo desbalancear de manera global. Entonces, hay esa interdependencia y siempre tratamos de trabajar en ese concepto socioambiental. Entonces, empresas de impacto para lo socioambiental tiene que ver poner la energía de los negocios al servicio de propósitos que busquen sanar esta relación ambiental social de la cual dependemos. Oye, y por ejemplo, bueno, o sea, como director de la UMA, como fundador de la UMA y ahora como presidente del Consejo de la UMA, ¿no? Ujú. O sea, qué estrategias se han implementado, ¿no? Con el alumnado, con las personas con las que van a la UMA, para proponer una mentalidad emprendedora de impacto para beneficio del medio ambiente. O sea, se han ocupado específicamente en conjugar, digamos, como todos esos estudios y guiarlos para una mentalidad emprendedora que pueda apoyar todos estos procesos. Sí, el modelo educativo que desarrollamos para la UMA, que lo desarrollamos a lo largo de 3 años, entre el 2006 y 2009, y tomamos el apoyo, la inspiración, el aprendizaje de algunas otras organizaciones que estaban ya haciendo esto a nivel punta, Ujú. integra varios elementos. Algunos de ellos claves es, por ejemplo, pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, normalmente nuestra educación convencional, lo que como crecimos casi todos, es con un pensamiento reduccionista. Esto quiere decir que para entender el mundo lo dividimos en cachos chiquitos, ¿no? Entonces dividimos el cuerpo en órganos y los órganos en células y las células en átomos y así tratamos de entender el mundo. Y es muy útil eso, ha revolucionado la civilización. Ujú. Pero perdemos de vista el pensamiento sistémico, que quiere decir, ok, no solo son las partes que determinan nuestra realidad, sino cómo se relacionan esas partes. Ujú. O sea, tú, Adela, eres mucho más que simplemente la suma de todos tus átomos, ¿no? La relación de estos átomos, tu historia, la información, tu genética, todo eso crean ya una persona completa. Y eso, el cuerpo es un sistema, los ecosistemas, un bosque, una selva es un sistema, el planeta entero es un sistema, una empresa es un sistema,
una empresa no solo son sus partes, sino cómo se relacionan esas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ofrecemos a los estudiantes en la universidad, porque sin un entendimiento sistémico en realidad no se pueden atender los retos socioambientales que tenemos. Un ejemplo de ello es lo que estábamos hablando, de entrada entender que hay una relación de interdependencia entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Eso es uno de los elementos básicos, digamos, mentales que tenemos que entender. Otra cosa que ofrecemos distinta para poder lograr este emprendimiento social es lo que llamamos investigación activa. Y la investigación activa tiene que ver con procesos de diseño, acción, evaluación y aprendizaje, ¿no? Entonces, yo diseño una propuesta, un proyecto, un negocio, un producto que creo que va a traer ciertos beneficios de impacto a la gente, a la naturaleza, pero no me quedo nada más con la idea de, ya ahí está, sino busco evidencia de si eso está realmente trayendo los impactos que yo deseaba, y a partir de esa evidencia replanteo mi solución, ¿no? Entonces puede ser que esto sí está funcionando, esto no está funcionando, vamos a rediseñarla. Y son ciclos de aprendizaje basados en evidencia continuos. Esto es importante porque a final de cuentas, prácticamente todo lo que tiene que ver con soluciones socioambientales es innovación, es inventar un nuevo mundo, es transformar mucho de lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Entonces, tener esta idea de aprender haciendo es muy importante, ¿no? Eso es otro de los elementos. Otro, por ejemplo, que ofrecemos es la idea de codiseño o inteligencia colectiva. Entonces, les enseñamos a desarrollar procesos para que las soluciones socioambientales no vengan nada más de un experto o de una persona, sino de la inteligencia colectiva de grupos, comunidades, expertos, autoridades, academia, etcétera, que puedan contribuir desde sus perspectivas a una solución que realmente sea sistémica e integral. Y esto son técnicas de procesos, de cómo facilitas inteligencia colectiva. Son cosas bastante aterrizadas y muy interesantes. Y un cuarto, hay más, pero me voy a quedar en el cuarto, es un trabajo de introspección personal. O sea, la capacidad de que los mismos estudiantes de la UMA eventualmente en su rol como emprendedores, como directores, como funcionarios públicos, puedan también estar haciendo un trabajo personal para que tengan una reflexión de cómo ellos están aprendiendo, qué tanto están evolucionando con lo que están viviendo, y por tanto, cuando estén en interacción, cuando estén proponiendo cosas, estén haciendo desde un lugar de la mayor, digamos, conciencia posible, ¿no? Entonces, eso es un trabajo integral de la persona que pues pocas universidades también ofrecen como un proceso formal. Entonces, hay algunos otros, pero yo diría que estos 4 son muy importantes en términos de, como bien dices, lo que ofrecemos para que puedan tener estas herramientas y estas capacidades para un emprendedor de impacto. Oye, yo tengo 2 preguntas al respecto. Bueno, una es, cuando yo escucho lo socioambiental, yo no sé si por alguna deformación, siempre me remite como a los problemas y a los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría saber cuáles son los retos de los conflictos socioambientales que pueden, digamos, como enfrentar, y cómo lo han hecho a través de las universidades. Y por otro lado, también las empresas, o sea, cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas de impacto, digamos, para lograr una viabilidad socioambiental a gran escala, dados esos conflictos socioambientales que siempre los tenemos en México. Y bueno, en ese sentido, cómo la academia puede ayudar a superar, digamos, como todos estos problemas y estas conflictividades. Sí, los conflictos o retos socioambientales que hoy vivimos son, yo creo que, el elemento definitorio de este siglo, ¿no? Quizá hay un poquito con inteligencia artificial y una posible guerra mundial, ¿no? Sin entrar en estos otros 2 temas muy grandes, pero este tercero, que es el ambiental, el socioambiental, es algo que definitivamente yo creo que va a definir toda nuestra época. Y empiezo por algún ejemplo más cercano, ¿no? O más acotado.
digamos, la situación del agua en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, vivimos una situación en la Ciudad de México en donde nos enfrentamos tanto en la época de sequías con la falta de agua para las personas como la época de inundaciones, en donde estamos, por ejemplo, ahorita batallando con eso, ¿no? Y esto lo vemos repetido en diferentes lugares del mundo. Eh, y, y, y como esa situación del agua, podemos ver muchas cuestiones, ¿no? O sea, la cuestión, como decíamos hace un rato, del aumento en las huracanes, tormentas y la frecuencia que eso está sucediendo en diferentes lugares del mundo. La cuestión de sequías prolongadas y mucho más frecuentes de lo que antes sucedía en diferentes lugares del mundo. El aumento en los incendios en diferentes lugares, el que esté desapareciendo las selvas y los bosques, el que estemos en una reducción de especies, ¿no? Entonces vemos estos elementos que no son de un solo lugar, no solo están sucediendo en la Ciudad de México, o no solo están sucediendo en Monterrey, o no solo están sucediendo en Texas, o en España, están sucediendo en todos lados. Entonces, cuando están sucediendo en todos lados, lo que nos obliga a preguntarnos es por qué están sucediendo, y quizá ya no es algo circunstancial, quizá ya no es algo que podemos resolver aisladamente en México y ya se acabó el problema, ¿no? Y ya no tenemos problema de agua, o aisladamente en Texas, o aisladamente en... Tenemos que empezar a ver por qué el sistema que estamos viviendo produce estos problemas. Como sistema, los produce continuamente y en todos lados, independientemente si el gobierno no es izquierda o derecha, independientemente si en ese momento estamos en un crecimiento económico, en una recesión, estamos en pandemia o no estemos en pandemia. No, este sistema el cual vivimos produce estos resultados de sequías, incendios, pérdida de especies. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. Claro. Y entonces tenemos que cambiar el sistema de fondo. O sea, tenemos que hacer cambios sistémicos. Por eso el pensamiento sistémico es tan importante, porque lo sistémico a lo que te aporta es entender el fondo del y tratar desde ahí resolverlo, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere, y es desde cosas tan concretas como una familia Te depende estás cortando un poquito, perdón, para perdón, perdón. sobrevivir. Te estás cortando un poquito. Eh, Perdón, a ver, dime si ahí está un poquito mejor o ah, me regreso un ah, poquito. a ver, sí, regrésate un poquito desde lo de lo sistémico, de la importancia de lo sistémico, pero a ver, Perfecto, y me dicen si es necesario que me conecte con el teléfono, me dice. no, no, Esperemos que se mejore. ¿tú Creo que escuchas el bien? problema de señal está en tu línea, Adela, En la mía no, a mí en no tu me parece, red. no, ¿por qué tú sí lo escuchas bien? Yo lo escucho perfecto Sí. y a quien he, sí, a quien he percibido luego cortada es a ti. Entonces, Ah, si revisas tu red de cómo está tu señal de internet, ajá, pues está bien, o sea, yo lo tengo bien, pero bueno, a ver, si quieres continuamos. Ok, sí, intentamos, si me dicen, Sí, sí, pues, sí. cambio. Este, Entonces, sí, como decíamos, ¿no? Entonces, estos son cambios que nos obligan que están pasando en todo el mundo, y retos. Y entonces hay que pensar por qué están pasando en todo el mundo y cuál es la causa raíz, el fondo de eso, para desde ahí tratar de resolverlo. Entonces, esto es a lo que se refiere. Y puede ser algo tan concreto, es lo que estábamos comentando al final, de alguien que requiere una pipa de agua para abastecerse, o alguien que eventualmente que se quema el lugar en donde están los incendios de California, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Se vuelven muy concretas y lamentablemente muy reales, y de mucha gente. El evento del huracán en Acapulco el año pasado, o sea, este tipo de cosas que vivimos todos los días, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que nos referimos. En la segunda parte de tu pregunta de cómo puede la academia ayudar en esto. em, la academia, creo que tenemos el papel de generar y, y comunicar el conocimiento en el cual se basa todas estas ideas, ¿no? Desde el conocimiento científico, que nos da la evidencia de que tal vez una tormenta en Acapulco tiene una causa específica, que tanto es causado por el fenómeno del Niño, que tanto es causado por cambio climático, que tanto, ¿no? O sea,
desde ese conocimiento, pero comunicarlo es muy importante. Y ahí es donde uno de los grandes retos, porque se tiene que comunicar de una manera que sea entendible, digamos, accesible a la gente, a los emprendedores, etcétera, pero también que nos ayude a tomar decisiones. Que no solo sea una cuestión teórica, sino que me ayude a esa información decidir cómo voy a diseñar una empresa, diseñar un producto, un servicio que pueda atender alguno de estos problemas, ¿no? Entonces, ese es el puente que me parece que la academia tiene entre producir y transmitir el conocimiento, pero definitivamente para que pueda ser aplicado en la toma de decisiones y en la vida diaria para las situaciones prácticas que vive todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el papel principal que nos toca y que es un enorme reto. Un enorme, y sin duda, Pablo, es que tú ya te estás enterando de todo lo que hay que hacer y estás descubriendo, ahora sí que ya no nada más ves la puntita del iceberg, sino que ya estás viendo todo lo que está abajo. Pero desgraciadamente en la población general no hay tanta conciencia. Si bien es cierto que saben, ¿no?, que existen peligros, no toman medidas. No, la gente no se ha preocupado por reducir en sí su consumo de agua, siguen desperdiciándola, no se ha preocupado por tener una mayor conciencia en la forma de almacenar sus basuras y hacer sus transportes, no tienen una conciencia en el cuidado de los bosques, en el cuidado de las selvas, en efectivamente estar haciendo programas que los regeneren. ¿Tú cómo te ves? ¿De qué manera? Y gracias a todo este trabajo y a todas estas personas que van formando, ¿cómo ves una luz que nos ayudase a empezar a cambiar el ciclo, no de las universidades? Ustedes están perfectamente enterados y conscientes de lo que está pasando, sino que pudiéramos impactar con mayor profundidad en la población en general. Sí, mira, es interesantísima tu pregunta y nos lleva a todo este cuerpo de investigación que tiene que ver no solo con entender el sistema, sino entender cómo cambiamos el sistema, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, si nos damos cuenta que estos temas, estas broncas, estos problemas vienen porque el sistema los produce, hay que entender al sistema, ¿no? Que tiene que ver con cómo estamos organizados como sociedad, qué tipo de educación tenemos, cómo funciona el capitalismo, etcétera. Tiene que ver con muchas de estas cosas, hay que entenderlo. Pero luego hay que ver, ok, cómo lo puedes cambiar, ya estás ahí, entonces cómo lo cambias, ¿no? Hay toda una cuestión de teoría de sistemas que nos hablan de diferentes niveles que son más útiles o no para cambiar un sistema, pero sin entrar en ese detalle. La apuesta que nosotros hemos hecho es a que hay un punto de palanca en el sistema que es útil para cambiar lo que son los agentes de cambio. Los agentes de cambio o los emprendedores, que es un grupo en la sociedad, que es un grupo que tiene esta madera pionera, innovadora, que le gusta salir, abrir brecha con nuevas posibilidades, que no necesariamente son ni las grandes organizaciones ni gobierno, que a veces están demasiado comprometidas con su realidad para cambiar, aunque puedes desde ahí puede ser interesante, pero tampoco en realidad la población en general, que muchas veces no tiene, pues quizá el interés o las posibilidades de realmente hacer. Nosotros nos hemos enfocado, y no quiere decir que sea la única manera ni la mejor, simplemente la que nosotros nos hemos enfocado, en trabajar con este personaje de la sociedad, que es un agente de cambio, un emprendedor, un innovador, le podemos poner varias palabras. Y estos agentes de cambio se pueden imaginar nuevas posibilidades, diseñarlas y traerlas a la realidad. Esos cambios pueden empezar a cambiar a la sociedad y nuestra realidad, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, la energía solar hace 20 años, y sobre todo la energía solar distribuida, que quiere decir cuando lo producimos en nuestra casa, no solo era inviable económicamente, muy difícil técnicamente, sino era ilegal, ¿no? Producir energía solar en tu casa. Y mucho a partir de emprendedores que empezaron a mover eso y ofrecer modelos de negocio que funcionaban para que pudieran haber paneles solares en las casas, se empieza a adaptar tanto la legislación como la tecnología, como las fuentes de financiamiento, para que el día de hoy la energía solar es inclusive más barata que la energía basada en petróleo, ¿no? Ese cambio
y un cambio drástico y muy positivo y muy esperanzador que se ha dado en la producción de energías renovables en casi todos los lugares del mundo, que ha habido un cambio sustancial en los últimos 20 años en el porcentaje de energía renovable que producimos y las fuentes que tenemos y lo que cuesta producir energía con energía eólica o energía solar, en buena medida ha venido por agentes de cambio y por emprendedores, ¿no? Tienen ese tipo de incidencia en la sociedad. Y es una incidencia muy interesante. Por ponerte otro ejemplo, de agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura convencional basada en agroquímicos y en fertilizantes, que tiene un lado muy bueno porque es capaz de producir mucha comida para todas las personas que somos, pero tiene un lado muy dañino, que es la afectación que está teniendo en el suelo, en los cuerpos de agua, en los cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera, que realmente ya es un problema global muy delicado. Pues viene con mucha fuerza de 10 años para acá todo un movimiento de agricultura regenerativa, de agroecología, de permacultura, muy impulsado por este tipo de personajes, agentes de cambio, emprendedores, que empiezan a encontrar modelos que funcionan bien económicamente para producir comida de una forma regenerativa, que les pueden empezar a dar escala, que pueden empezar a replicarse en diferentes lugares, aunque cada uno tiene que adaptarlo a su propia realidad biocultural, pero que pueden aprender de ciertos principios y de repente se empieza a ver ya como una opción viable, factible para producir comida y cuando menos tratar de minimizar los daños al medio ambiente, pero inclusive en algunos casos regenerar el medio ambiente a través de la producción de la comida. Entonces reinventan por completo el paradigma. Y pues mucho viene de estos innovadores, de estos pioneros, de estas personas, ¿no? Y esa es la apuesta que nosotros hemos hecho. Fíjate que me encanta esta luz que abres y este ver efectivamente desde un tipo de personajes muy especiales que son estos agentes de cambio. O sea, estas personas diferentes al común, diferentes a las grandes masas que se atreven, que deciden apostar por esta mejor forma de vivir. Y ahí es donde me involucro muy personalmente con el tema que nos preocupa en Mapas, en otros agentes de cambio que ya probaron un poquito del golpe de que estos problemas socioambientales les están causando. Algunos de ellos, el motivo de su desplazamiento es originado precisamente por estos desbalances y tienen ya, por un lado, la fuerza de una resiliencia que han tenido que ir aprendiendo por su necesidad de caminar y por su necesidad de ir a buscarse en otros espacios. ¿Tú has vislumbrado o ves alguna manera en la cual pudiésemos considerar integrar a esta fuerza que aportarían las personas desplazadas por la violencia a las diferentes empresas que pueden estar haciendo esta punta de lanza? ¿Has visto alguna relación o tienes incluso casos donde se incluyan personajes de este tipo o te interesaría o te gustaría buscar formas de alianza con estos grupos? Sí, se me hace una pregunta increíble y comentábamos, le comentaba yo a Adela que pues en realidad yo en lo personal no puedo decir que tengo mucha experiencia ni conocimiento en lo que es la problemática y la situación de migrantes, aunque claro que como todo el mundo lo veo y lo escucho y me preocupa, pero se me hace una pregunta muy bonita y es una pregunta como para construir juntos. Yo creo que este personaje, este agente de cambio, es interesante pensar que puede ser cualquier persona, no es que nace alguien con ese ADN y alguien no, yo creo que en un momento dado y ciertas condiciones de vida y ciertas experiencias pueden hacer que cualquier persona tenga se convierta en ese agente de cambio, ¿no? Y una de las cosas que me parece que es importante que sucede es que la persona se da cuenta que tiene agencia. ¿Qué quiere decir que tiene agencia? Es que tiene posibilidad de cambiar algo de su realidad. O sea, que no es una víctima de su realidad y que puede a través de sus acciones cambiar esa realidad. Quiere decir tener agencia y a veces todos tenemos una agencia en mayor o menor grado para cambiar nuestra realidad, pero a veces para muchas personas necesitan darse cuenta, ¿no? O no necesitamos darnos cuenta que, ay, mira, puedo cambiar esto, puedo hacer una diferencia. Y yo creo que eso, mi hipótesis sería que los migrantes
tienen eso ya muy presente. O sea, los migrantes me parece personas muy admirables, muy especiales, que fungen un rol en nuestra sociedad muy importante, que son muy valientes, ¿no? Que sin duda tienen un arrojo y un valor que pocos podríamos jactarnos de tenerlo. Y que desde ese lugar se atreven a ir a un lugar, a un mundo completamente nuevo, porque sienten que eso que van a hacer pueden cambiar su realidad. Y eso es la esencia de un agente de cambio. Alguien que tiene ese arrojo, esa valentía, esa capacidad para tomar una empresa tan difícil como la que es irse de migrante con la intención de cambiar su realidad. Entonces yo diría que el migrante es un ejemplo perfecto de un agente de cambio. Y quien ya lo está viviendo no solo es un ejemplo perfecto, sino es alguien ya curtido en la experiencia de ser un agente de cambio. Y me parece que desde ahí pueden visualizar su posibilidad de ser agentes de cambio desde inclusive un lugar mayor, ¿no? Quizá ya lograron cambiar, hacer un cambio en su vida, ya lograron hacer un cambio en su familia, pueden empezar, y creo que muchos lo hacen, ver cómo pueden hacer un cambio en su comunidad. Y luego más allá pueden visualizar cómo hacer un cambio más allá de su comunidad en un ambiente más amplio. Y creo que mucho es ofreciendo a su comunidad, bueno, primero viéndolo, primero queriendo hacer y dándose cuenta que lo pueden hacer, pueden ayudar a ese cambio en su comunidad o más amplio, y luego trayendo lo que están aprendiendo y lo que están logrando. O sea, su propia experiencia de vida ya es la fuente y ese conocimiento que están teniendo, esos lazos que se están pudiendo construir entre diferentes sociedades y comunidades, desde donde ellos pueden ofrecer ideas y propuestas para cambiar su comunidad, ¿no? Entonces yo creo que el migrante es alguien increíblemente especial que tiene ese Clave elemento. fundamental aquí, pero además, fíjate, no quiero dejar pasar esta oportunidad de estar con un experto en sistemas como tú y que me ayudes a contestarle a las personas que nos escuchan cómo no es cierto esa acusación que se ha hecho a los migrantes de desestabilizadores del sistema. Entender que no porque ellos se movieron, no porque ellos tuvieron que ser desplazados de una región, están llegando a otra región a hacerle daño, sino que su contribución al espacio que llegan puede ser sumatorio o incluso sinérgico con la necesidad que tienen los nuevos espacios a los que llegan de poderse regenerar. Sí, completamente. Y creo que esa es no solo una narrativa falsa, sino yo diría que casi una narrativa absurda, tonta, ¿no? O sea, no podemos ver la historia de la humanidad. Los migrantes siempre han sido esta parte de la sociedad que logra estos cambios, o sea, que migra de un lugar a otro con su cultura, sus conocimientos, sus costumbres, y al llegar y buscar adaptarse para poder integrarse y digamos, florecer en un nuevo entorno, esa integración es la que da nuevas posibilidades. Y hasta cierto punto sí son disruptivos. Y qué bueno que sean disruptivos. Pueden ser de muy buena manera disruptivos de una forma positiva. Y ahí vemos las miles de historias de migrantes que han llegado a nuevos contextos y desde ahí han creado cosas increíbles en el lugar en donde están, ¿no? Y esa disrupción puede venir también de regreso, es cuando ellos van para allá, pero también cuando regresan a su lugar de origen. Y lo que pueden traer de esa experiencia y de ese conocimiento y de esa otra cultura a la cual se adaptaron, y también ser de alguna forma disruptivos en el lugar donde llegan de vuelta. Pero esa disrupción puede ser muy positiva si es que esa es la intención que ellos tienen. O sea, si tienen esta conciencia y este cuidado y esta propuesta de, sí, voy a llegar a un lugar, me voy a adaptar, pero sé que también lo voy a cambiar, pero quiero cambiarlo de una forma positiva, tanto al lugar al que voy como en el momento que regreso, ¿no? Entonces, ahorita hace poco, en la mañana estaba escuchando que están equiparando, por dar un ejemplo así un poquito absurdo, pero que nos vamos a acordar de la película de Superman, que parece que van a sacar una nueva, y cómo la historia de Superman se puede interpretar como la historia de un migrante de otro planeta al planeta Tierra, y cómo su presencia es disruptiva, pero positiva, ¿no? Entonces,
Creo que me encanta esa analogía porque creo que el migrante se puede ver como ese Superman, que va a ser disruptivo, pero su intención de cómo ser disruptivo puede hacer toda la diferencia para que sea positivo o no. No, y yo estoy de acuerdo porque la disrupción, pues es justamente la que rompe la estructura para poder generar un cambio, ¿no? O sea, si no hay disrupción, pues no hay como un cambio, no hay un movimiento, ¿no? Nos quedamos así como. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me llama la atención es, o sea, a ver, como reflexionar, ¿qué tanto la juventud, ¿no? Y tú que has estado en contacto con la juventud ahí en la universidad y todo esto, que también es disruptiva, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la juventud llega y hace nuevas propuestas. ¿Qué tanto la juventud puede estar abierta también y la juventud emprendedora, ¿no? Que pueda, digamos, como tener esta mentalidad de empresa de impacto en beneficio del medio ambiente, que pudiera estar como abierta justamente a incluir a las personas migrantes o a las personas en vulnerabilidades o algo por el estilo precisamente para proponer nuevos modelos de desarrollo por el medio ambiente. ¿Tú cómo lo verías? O sea, pues yo creo que es un momento propicio, ¿no? Para proponer eso. Pues mira, no sé, adelante si tal vez lo vería de una forma y a ver, ayúdame a pensar aquí también, si lo estoy entendiendo bien lo que me dices, pero no sé si yo lo vería como el migrante es alguien, y no es porque no lo sea, o sea, es alguien que está en un lugar de vulnerabilidad, sin duda, y desde ese lugar el que se le abran puertas para que pueda integrarse y desarrollarse es muy importante, Ujú, pero tampoco es una persona que esté en un lugar, digamos, pasivo o dependiente y de víctima que no puede esa persona tener esa agencia de construir su realidad. claro. Entonces, yo haría la invitación a los dos lados y me parece que es natural para el migrante ser así. O sea, sí las personas que tienen la posibilidad de abrir oportunidades para migrantes e integrarlos en la sociedad, por dar ese apoyo, pero también por reconocer, también hace un par de días escuchaba al gobernador de California dar un discurso de cómo los migrantes en California han realmente hecho California la cuarta economía más grande del mundo. Siendo un estado de un país, es la cuarta economía más grande del mundo, en donde la mayor parte de las historias y la mayor parte de la gente ahí es migrante. No, Silicon Valley es un resultado de una cazuela de migrantes y en ese increíble caldo de conocimientos y perspectivas y culturas se da algo como Silicon Valley. Entonces, creo que la pregunta es de los dos lados. Sí, como hay organizaciones que pueden ya estar arraigadas en un lugar y pueden abrir las puertas a los migrantes que van a estar en una situación de vulnerabilidad, pero también esta quizá narrativa complementaria en donde los migrantes se sientan con esa agencia y esa posibilidad de incidir en el lugar, de cambiar el lugar y de crear sus propias oportunidades. Que otra vez creo que es el ADN de un migrante, pues si no, no tendría este arrojo de poder ir a hacer una aventura como la que hacen, ¿no? Entonces, me parecen las dos muy importantes, porque creo que si nos quedamos nada más en la narrativa de cómo les abrimos la puerta a alguien de vulnerabilidad, creo que le estamos no reconociendo toda esa capacidad que puede tener un migrante para ellos mismos abrirse esas oportunidades. No, pero bueno, también a lo que yo me refería era, digamos, como a esta parte disruptiva del migrante y la parte disruptiva de la juventud, ¿no? Que es de forma natural. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer una sinergia entre la juventud emprendedora que tiene como este interés por lo socioambiental, ¿no? Por intervenir, interceder en todo el problema del cambio climático, en fin, hacer nuevas propuestas innovadoras, ¿no? Y esta sinergia que puede haber con las personas migrantes que llegan de otros países con nuevos conocimientos, ¿no? Pues yo creo que Mm. podría ser formidable, ¿no? Al final es una disrupción, pero en esta sinergia, pues yo creo que se pueden proponer cosas increíbles, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que algo así como muy práctico que se me ocurre en ese sentido para abrir esas puertas para estos jóvenes son, creo que los innumerables espacios que ya existen de incubación de proyectos. Eh, yo
si estoy hablando con un joven que me dijera, yo tengo una idea, soy migrante, tengo una idea de generar algo que va a ayudar a la comunidad, va a atender un problema socioambiental y puede convertirse en un negocio, creo que lo primero que le diría es busca alguna incubadora que te apoye y te albergue, ¿no? Porque las hay en todas las escalas, en todos los temas, desde ONGs, desde gobierno, desde universidades, muchas de ellas con programas gratuitos o programas vía concurso, programas que se pueden acceder sin necesariamente tener que hacer un pago importante. Y estos son suelos fértiles, ¿no? Estos son lugares en donde si un joven se acerca con una idea, es muy probable que va a poder empezar a encontrar los apoyos, los contactos, los conocimientos, los recursos para poder realizar un sueño, una idea que tenga. Y sobre todo, la mayoría están enfocados en jóvenes y yo diría que para ahorita también la mayoría están enfocados en grupos vulnerables. Entonces, lo cual creo que es muy afortunado y creo que eso puede dar esa ventana, ¿no? Para un joven, como tú bien dices, de cómo llevo esta idea a la realidad. Claro. Sí, y también eso me hace como preguntarme de qué manera se pueden fortalecer los lazos, no solamente entre la juventud y las personas migrantes y las incubadoras, etcétera, sino ver como la manera de poder fortalecer los lazos con todos los sectores de la sociedad, ¿no? Digo, no sé, Mm, ¿qué experiencia has tenido en eso o qué podríamos, digamos, como proponer? Porque es como fortalecer los lazos entre la organización de la sociedad civil, las universidades, las empresas, ¿no? Las personas migrantes que llegan de otros países, los estudiantes, en fin, ¿no? Eh, mm, digamos como en una red de participación por el medio mm, ambiente, de ¿no? acuerdo. Porque yo creo que es súper importante ahorita también, dadas las condiciones que vivimos con todo el problema del cambio climático. No sé tú Sí. cómo lo ves. Sí, es una pregunta bien interesante. Yo creo que ha habido un cambio sustancial en los últimos 10, 15 años, de pensarse los emprendedores como agentes individuales, ¿no? Como personas que aisladamente van a crear un nuevo negocio, un nuevo proyecto y a través de ese trabajo individual van a lograr hacer un cambio a una conceptualización de redes, ¿no? O sea, creo que estamos en una época en donde lo que se está poniendo mucha energía y mucho tiempo y mucho énfasis en crear redes y reconocer cómo la construcción de esas redes pueden llegar mucho más lejos, potencializar mucho del esfuerzo mucho más rápido. Porque al final es un movimiento sistémico, ¿no? A final de cuentas, eso lo convierte en un movimiento sistémico, exactamente. Entonces, un poquito igual que con la idea de las incubadoras, yo creo que es voltear a ver a las redes, ¿no? Y esas redes normalmente van a atraer personas de academia, de medios financieros, de medios tecnológicos, de la comunidad, dependiendo de la red que te acerques, pues va a tener diferentes componentes, ¿no? Entonces, ahí creo que es un balance, o sea, yo invitaría a un emprendedor, un agente de cambio que está con la idea de arrancar un proyecto en ese sentido, de sí definitivamente conectarse a redes sin perder la disciplina y el foco de desarrollar su proyecto, porque también se da demasiado, a veces conozco emprendedores que se la viven todo el día en las redes y en las relaciones públicas y en los procesos y en realidad no se dan el tiempo de construir su propuesta, ¿no? Entonces, pero también el caso contrario, en donde la gente nada más está metida en su escritorio tratando de encontrar el hilo negro, no se conecta con estas redes y entonces desaprovecha y desperdicia una enorme fuente de conocimiento y de recursos que podría utilizar. Eh, y hay muchas, hay todo tipo de redes, o sea, también un poquito como las incubadoras, ¿no? Las incubadoras son redes naturales, ¿no? Pero dentro de los temas que esté cualquiera de los emprendedores o agente de cambio interesado en impulsar, buscar qué redes le funcionan, ya sea por el tema en el que está, o por la tecnología en la que está, o por el lugar en donde está, o por la edad que tiene, o por el... Y esas redes, conectarse con ellas, si está eligiendo las adecuadas, lo van a conectar naturalmente con los personajes en la academia o en el mundo financiero o en el mundo gubernamental o lo que fuera que van a ser aliados en su proyecto, ¿no? Entonces, creo que esta construcción de redes que hemos estado viviendo en los últimos 10, 15 años es una muy buena respuesta a cómo unir a estos diferentes sectores con propósitos comunes.
Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta importante. Una persona que tiene estos intereses, que se preocupa por el medio ambiente, Ujú. ¿cómo se acerca a ti? ¿De qué manera se pueden acercar a tu universidad? Pues muchas gracias por la pregunta. Digo, de entrada a la universidad como institución, tenemos una página de internet que es UMA México, UMA como Universidad del Medio Ambiente y luego México, es así todo seguido, .com, ¿no? Entonces eso nos encuentran en línea y en casi todas las redes sociales, lo encuentran igual, umamexico.com. Y la página alberga realmente prácticamente toda la información de lo que ofrecemos y cómo se pueden acercar. Y en las redes sociales pues estamos publicando constantemente cuestiones más actualizadas. Una manera de acercarse a nosotros que hemos abierto y que funciona muy bien son clases magistrales gratuitas que tenemos en línea. La pueden encontrar en nuestra página, el calendario que tenemos de clases magistrales que son completamente gratis virtuales. Y es una muy buena manera, y por eso las ofrecemos, para que la gente pueda ver el menú, conectarse a una o a todas si quiere, empezar a conocer a los docentes, a los estudiantes, a los temas que tratamos, ¿no? Entonces es una muy buena manera. De ahí tenemos talleres y diplomados, que es una manera también relativamente fácil en tiempo y recursos para acercarse. Somos una universidad independiente y privada y lamentablemente eso hace que no podamos ofrecer todo el porcentaje de becas que quisiéramos, pero casi siempre para todos los programas tenemos algún tipo de beca que podemos ofrecer. Y y ya luego eso puede caminar hacia un compromiso más sofisticado, como puede ser una especialidad, una maestría, un programa más largo. Entonces, esta es una manera de acercarse a nuestra comunidad que funciona muy bien, escribirnos en redes sociales, preguntarnos. A mí en lo personal, con todo gusto, yo solamente publico en LinkedIn, no soy activo en ninguna otra red social, pero me encuentran en LinkedIn como federico.llamas. Y si alguien me quiere escribir ahí directamente, yo con todo gusto de tratar de conectar. Eh, Visitarnos, tenemos un evento que le llamamos el UmaFest, que tenemos cada noviembre. Este año va a ser el 8 de noviembre, es un evento abierto al público de todo un día, donde vamos a estar muchos de los estudiantes, de los egresados, de los docentes, pero además invitados con pláticas muy interesantes. Y pueden conocer el campus. El campus está en Valle de Bravo, que está a 2 horas de la Ciudad de México, en una zona agrícola cerca de una zona forestal. Muy bonito. La verdad es que la experiencia, además de conocer el campus, es un campus que tiene mucha innovación en términos socioambientales, autosuficiente en agua y en energía, con construcción con tierra. Hemos cultivado un bosque comestible, entonces es una experiencia bonita. También se pueden acercar con nosotros cualquier día del año, pero el 8 de noviembre tenemos este evento interesante, ¿no? Entonces, encantados, ¿no? Tenemos las puertas abiertas y bueno, y tratamos de mantener una oferta de becas interesantes. Siempre, nunca es todo lo que quisiéramos, pero siempre hay un componente. Bueno, Oye, fíjate, para hacer frente a estas becas, ahora la pregunta la haría al revés. ¿A ti con qué te gustaría toparte en las redes para saber esta persona es alguien que valdría la pena sumar a mis programas? ¿Qué perfil le pedirías a esa persona? A ver, creo que Es o una sea, creo pregunta que al lo podría revés. resumir. O sea, ¿qué personas te gustaría que llegaran a ti? Creo que la persona comprometida, la persona apasionada. No, o sea, nosotros no necesariamente buscamos un perfil académico X o Y, aunque en algunos programas sí hay ciertos requisitos, pero no es lo que le damos más prioridad, o que sea de un lugar o de otro, de un género de otro. No es algo que realmente. Lo que queremos ver es alguien que realmente va a tener la energía y el compromiso y la pasión por aprender, por transformarse a sí misma, por trabajar con la comunidad o la empresa o el sector o el negocio en el que quiere impulsar, por quien va a estar dispuesto a caminar el camino, ¿no? A llevar el proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros quizá la oferta más interesante de becas que tenemos es para las maestrías, que es nuestro programa insignia, es el programa más importante que ofrecemos. Lo abrimos cada enero y el proceso de becas es normalmente en noviembre, de septiembre a noviembre, dependiendo, cada año varía un poco, pero toda esa información la pueden ver en internet, en la página de internet. Y cuando recibimos las solicitudes de gente que quiere becas, sobre todo las becas de porcentaje más alto, pues
si es alguien que ya supimos que ya se acercó con nosotros, que ya lo conocimos, que tal vez ya vino a algún taller, que está activo ya en su comunidad, que le vemos este compromiso y este camino, vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque pueda entrar con nosotros, ¿no? Fíjate que me imaginaba una respuesta de ese tipo, pero quería que la dijeras tú, porque hace rato dijiste que el agente de cambio no es alguien que ya nació con eso y que tiene esas cualidades, sino es alguien que nace, que se hace de la inquietud de buscar. Y De acuerdo. efectivamente, cuando ahorita tú dices, no es que estoy buscando un genio, no es que esté buscando un experto en el conocimiento, no estoy buscando al que ya se sabe las respuestas, sino estoy buscando aquel que quiere contribuir a hacerlas. Y eso es lo que hace muy loable tu programa. Y qué bueno que existan organizaciones como la tuya y que estén apostando por cuidar este planeta. Sí, sí, definitivamente. Y creo que los proyectos más bonitos que han salido de la universidad, en muchos casos han sido personas que al contrario, muchas veces llegaron con simplemente una mente muy abierta, a veces con muy poco conocimiento del tema, pero eso justamente les permitió encontrar y explorar y descubrir algo realmente muy innovador, ¿no? Entonces, nosotros encantados. Debo decir que sí, en la oferta de las becas damos un peso si es una persona que viene de alguna comunidad o grupo vulnerable. Es algo que si viene o de una comunidad indígena, etcétera, si viene de estos grupos, pues tratamos de hacer un esfuerzo todavía adicional para que podamos dar un apoyo, ¿no? Entonces, esto no es algo determinante, pero sí algo que definitivamente le damos peso, ¿no? Le damos peso a la posibilidad de esa participación. Pero sí, el entusiasmo, las ganas, el arrojo y el compromiso con lo que quiere lograr. No, y Federico, y bueno, pues por último, a menos que Gerardo tenga alguna pregunta, pero a mí me gustaría, si tú le pudieras dar algún mensaje, ¿no? Alguna recomendación a las jóvenes, los jóvenes, digamos, emprendedores, que buscan que buscan emprender, o sea, tener empresas de impacto, y específicamente en cuestiones socioambientales. ¿Tú qué les dirías? O sea, ¿en qué se tienen que fijar? ¿Qué es lo que tienen, en dónde tienen que poner su atención para poder justamente lograr eso, esos objetivos? Mm, Buena pregunta. Mira, creo que el mensaje principal que daría ahorita a los jóvenes es un mensaje de esperanza, un mensaje de una esperanza bien fundamentada. Creo que lamentablemente las noticias, las redes sociales, etcétera, nos pintan un escenario global en donde ya no hay nada que hacer, en donde ya simplemente no podemos hacer nada, no tenemos ninguna agencia, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar nada, son cosas demasiado grandes, son cosas demasiado complejas. Eh, y aunque sí estamos enfrentando cuestiones complejas y grandes, en realidad hay muchísimo que podamos hacer y en realidad la cantidad de historias de éxito y los cambios que sí ya se están dando son de los que nunca se habla en las noticias ni en las redes sociales. Y es increíble y muy esperanzador escuchar y ver y conocer de primera mano los miles, si no es que millones de historias a nivel global que sí están logrando un cambio y como sí estamos viendo un cambio positivo y como todavía hay una ventana muy buena para lograr un cambio que nos lleve a un mejor futuro, ¿no? Entonces, casi me recomendaría, o sea, suelten el teléfono, dejen de ver redes sociales, no se dejen influir por esa imagen que muchas veces vemos a través de redes sociales en donde ya no hay nada que hacer. Utilicen todo ese tiempo que les suelta redes sociales para conectar con quienes sí están haciendo cosas positivas, llenarse de esa energía y de ese aprendizaje y de ese conocimiento de gente que sí está haciendo cosas positivas y desde ahí van a encontrar una fuente de energía para hacer lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que, por ejemplo, la comunidad de la UMA es una de las cosas que todos apreciamos mucho de ella, porque cuando nos reunimos en los talleres presenciales, pues es una comunidad que todos estamos haciendo cosas positivas y te llenas de esperanza, la verdad, te llenas de esperanza de ver tantos proyectos positivos. Hay un colega mío que le llaman estas islas de esperanza a nivel global, ¿no? Eh, que hay muchas, hay miles, y no es que centenares de miles en el mundo. Entonces conecten con alguna de ellas, porque definitivamente lo que tenemos que hacer es soltar la narrativa de ese pesimismo en donde ya no hay nada de hacer
conectar con la energía de donde sí se puede y sí se está haciendo, no solo son ideas utópicas, y eso les va a dar lo que necesitan para poder sostener ese esfuerzo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí, conecten con la esperanza, que es muy real, no es una esperanza ficticia. O sea, cuando empiezas a entender cómo la cantidad de proyectos positivos y cómo está cambiando las cosas, realmente a nivel global se vuelve, es una visión del mundo completamente distinta. Buenísimo. Pues no hay una última pregunta, como decías, Adela. Yo creo que hay miles de preguntas por Bueno, hacer sí. todavía, pero yo creo que valdrá la pena reservarlas para cuando tengamos alguna propuesta de proyecto que hagamos con la UMA para poder ir mejorando más las condiciones de este planeta. Encantado, Gerardo. Nosotros con todo gusto hemos podido colaborar ya durante algún tiempo en algunos espacios y para nosotros siempre ha sido un privilegio y un gusto. Entonces, encantados de la vida. Pues, Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias, Federico. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias por la invitación, Adela. Muchas gracias, Gerardo. Y también un saludo a todos quienes nos van a escuchar. sí, pues muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañan y como siempre les pido que por favor compartan este video porque consideramos que esta información es fundamental, es algo súper, súper importante, cobrar conciencia pues del medio ambiente, ¿no? Y también tener como una idea mucho más clara de a dónde dirigirse pues, para poder generar proyectos sostenibles, innovadores, para saber cómo impactar, ¿no? Con los emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si comparten este video, pues será de mucho beneficio para muchas personas que están buscando esta información. Pues Mm. muchísimas gracias y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Ahora tú tienes el botón del